El texto de Annie Besant sobre la teosofía, que es el curso de introducción a la teosofía. Habíamos empezado haciendo una introducción, viendo cómo en las distintas tradiciones religiosas existía algo que podíamos definirlo como los misterios, que es esa parte más mística o profunda de las enseñanzas, ¿no? Y de cómo la teosofía nos puede aportar en dos planos diferentes un sentido de todo esto un poquito diferente, ¿no? En el primer plano, el conocimiento necesario para ir acercándonos progresivamente a lo divino de la existencia, que también está en nosotros, igual que en todas partes, ¿no? ¿No dicen que está Dios en todas partes? Pues también estará en mí, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a ir a buscarlo a otro sitio? Si está en mí, que lo busco en mí, ¿no? Más fácil que eso, ¿no? Digo yo, ¿o no? Fácil. Bueno, fácil. Más cerca. Más cerca que eso, ¿no? Y un segundo plano, un segundo nivel de conocimiento que nos puede dar la teosofía en cuanto a la comparación de las religiones y de las distintas tradiciones filosófico-místicas, ¿no? Y en esa comparación o en ese paralelismo, ver qué es lo que hay de fundamento, qué es lo que es esencial en todo eso y qué no lo es, ¿no? Qué corresponde solamente a lo folclórico, costumbrista, paisajista del momento y del lugar en el que haya surgido pues una corriente filosófica, una religión, una línea de pensamiento o lo que sea, ¿no? Un poquito como separar la grana el grano de la paja, ¿no? Ver lo esencial y qué es lo aleatorio. Si nos fijamos solo en lo aleatorio, en las formas, en lo circunstancial, pues nos pasará lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, que nos hemos ido peleando, incluso persiguiendo y aniquilando por las diferencias que hay en las formas, en la manera de presentar estas grandes verdades universales, ¿no? En los nombres, en las formas, en los ritos, etcétera, ¿no? Ahí sí somos diferentes porque obedecen a diferentes necesidades, ¿no? De momento, de lugar, de personas, etcétera, ¿no? Pero todo eso obedece a una necesidad que es la misma, que es igual en todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares. Y ahí todas esas enseñanzas son lo mismo. Son lo mismo, ¿sí? Entonces, si vemos eso que es esencial en todas las cosas, no hay conflicto ninguno. Lo que hay es aprender todavía más de eso que yo sé con lo que tú me dices. Y con lo que me dice la otra persona o con lo que me dicen desde no sé dónde, ¿no? Porque aquellos ven de otra manera las cosas que yo desde aquí no soy capaz de ver. Estoy viendo lo mismo, pero ahora veo lo que veo yo y lo que ve el otro, con lo cual sumo en lugar de restar y pelearme porque yo veo de una manera y tú ves de otra manera, ¿sí? Si estamos viendo lo mismo. Entonces, esa es la idea de la gran aportación que hace la teosofía en todo esto, ¿no? Lo cual pues es bastante importante. No tenemos más que ver cuántos miles de años llevamos peleándonos entre nosotros por guerras santas, que en realidad son guerras de poder, pero utilizan la idea de lo espiritual o de lo divino como excusa para machacarnos unos a otros, para aprovecharse unos de otros, para perseguir y aniquilar y hacer sufrir a montones de personas, ¿no? Si tuviéramos una visión más amplia de todo esto, una percepción más clara de estas cosas, no habría motivo de conflicto, o por lo menos no puedes excusarte con la idea de la divinidad o la espiritualidad para pelearte con los demás. Peleate por el dinero, peleate por el petróleo, peleate por las tierras, pero no uses el nombre de Dios para eso, ¿no? Que es lo que llevamos haciendo, ya digo, miles de años, ¿no? Parece que las cosas no se remedian. De hecho, oí una vez que era una musulmana decir, ¿por qué nos peleamos si Dios es el mismo?
Claro, por eso es así. A ver, detrás de las peleas, las guerras, los conflictos, siempre está la búsqueda de poder. Otra cosa es que como eso suena como muy egoísta, ¿no? Muy materialista, ¿no? Pues utilizas la excusa, ¿no? De la religión, de la evangelización. Ya se ve a dónde van siempre a buscar. Pero son excusas. Son Son excusas, ¿no? Entonces, por lo menos los que estamos estudiando estas cosas y vamos aprendiendo poco a poco todo esto, pues sí que tendríamos que ser un poquito más conscientes de ello, ¿no? Y no dejarnos embaucar fácilmente por cualquier cosa que diga cualquiera y tener un sentido un poco más profundo de todo esto, ¿no? No quedarte con la primera cosa que te dicen y ya está, ¿no? Bien, vamos a seguir un poquito con el texto que nos da Aníbal San acerca de todo esto, ¿no? Mitología comparativa. Haber desenterrado ciudades antiguas, la apertura de viejas tumbas, el traslado de manuscritos arcaicos tanto de religiones muertas como actuales, probó el hecho de que todas las grandes religiones existentes y que han existido se parecen en sus características más salientes. Sus doctrinas más importantes, los delineamientos de su moralidad, las historias que agruparon en su torno sus fundadores, sus símbolos, incluso sus ceremonias, se parecen estrechamente unas a otras. Los hechos no pueden negarse, porque fueron esculpidos en los templos antiguos y escritos en los libros de esa época. Se han realizado las investigaciones y la evidencia está a la vista. Aún entre las tribus de salvajes más degradados, se han encontrado rastros de enseñanzas similares y tradiciones de verdades sagradas tapadas con la crudeza del animalismo y del fetichismo. ¿Cómo explicar estas similitudes y su existencia en el cristianismo? Al principio, el concepto de evolución era algo así como el ábrete sésamo de la ciencia, y la respuesta a estas preguntas no se hicieron esperar. La religión había evolucionado, dada la negra ignorancia de los salvajes primitivos que personificaban los poderes de la naturaleza que temían, hacia las espléndidas filosofías que habían dominado al género humano. De los curanderos entre los salvajes a la glorificación de los fundadores de religiones, las enseñanzas de santos y profetas eran el refinamiento de los balbuceos histéricos de los visionarios semiepilépticos. La síntesis de las fuerzas naturales, una síntesis producida por el espléndido intelecto humano, había sido emocionalmente transformada en Dios. Esta era la contestación, de la mitología comparativa a las alarmantes preguntas de los hombres y mujeres que encontraban que sus construcciones de fe cedían y se despedazaban, dejándolos expuestos a los helados vientos de la duda. Ya veis que Aníbal San escribe de manera muy poética, un poquito rebuscada, ¿no? Entonces hace referencia a cómo cuando vemos el comportamiento y las actitudes relacionadas con la espiritualidad o la mística de los pueblos primitivos, ¿no? Claro, si solamente ves las formas, no ves lo que hay detrás de esas formas, ¿no? Te quedas con las máscaras, con los ritos, a veces incluso ceremonias pues, sangrientas o macabras o cosas así, ¿no? Pero en realidad detrás de todo eso incluso está lo mismo que podemos encontrar pues en las religiones más evolucionadas o más modernas, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que si solamente vemos las formas no hay manera de entender eso. Entonces, tal como concebían antes de que la teosofía tuviera presencia y empezara a explicar estas cosas, es que ese primitivismo espiritual había evolucionado hacia los sofismas de las religiones actuales, más evolucionadas, más sofisticadas, más elaboradas, ¿no? Más refinadas, por decirlo de alguna manera. Pero eso no es así. No es así. Eso es porque solamente te fijas en las formas. Si rascas un poco y ves lo que hay al fondo, en realidad ves que todo es lo mismo, tanto antes como ahora. Solamente que, por decirlo de alguna manera, ¿no?
se envuelven, se visten de formas distintas, ¿no? Tú no puedes tener las mismas prácticas y la misma forma de vivir la espiritualidad si vives con un taparrabos en una selva, ¿no? Y si vives cazando y colgándote de los árboles para comer los frutos que hay por ahí, que si vives entre casas, tienes una vida cronometrada por el reloj, la era industrial, la producción, el estrés, etcétera. No es lo mismo, no es lo mismo. Aunque la esencia sea la misma, aunque el tronco que alimenta todo esto sea lo mismo, las ramas son muy distintas, ¿no? Las formas en las que aparece todo eso es diferente. Por eso tenemos que aprender a ir más allá de las formas, a ir a ver la esencia de todo esto, qué es lo que hay de común en todo esto, ¿no? Y aprender de los demás, como he dicho antes, sumar lo que ven los demás para enriquecer mi propia visión de todo esto, mi propio sentido y percepción de todo esto, ¿sí? En lugar de tachar a los otros de salvajes o de ignorantes o de paganos, ¿no? Todos los demás son paganos, mi religión es la verdadera, ¿no? Todos los demás están equivocados. Esa actitud excluyente que hasta hace nada, bueno, y todavía ha sido el patrimonio de todas las religiones. Todas han dicho que ellos tenían la razón y todos los demás estaban equivocados, ¿no? Aún lo siguen diciendo. Y aún siguen diciendo, bueno, hay... Dentro del cristianismo... Sí, pero por lo menos hay un acercamiento, ¿no? El Papa se junta con los ortodoxos y le invita al Dalai Lama y bueno, ya hay como que se abre un poco la puerta, ¿no? Que hay otra cosa, ¿no? Bueno, por ahí se empieza. Es decir, pues ya llegará el momento en el que la gente comprenda que en realidad todos estamos en lo mismo y que no es tan diferente una cosa de la otra. Y que por lo tanto, en lugar de competir o de excluir, lo que se trata es de colaborar, de apoyar, de sumar, como decía antes, ¿no? Enséñame lo que tú sabes para que yo pueda saber más de lo que yo sé. No tengo necesidad de imponer lo que yo sé a lo que tú sabes. Casi siempre cuando alguien quiere imponer algo a alguien es porque no está muy seguro de ello. Sí. Y necesita la certeza del otro para sentirse más seguro de lo que él no está muy seguro de estar. ¿Sí? Entonces, esto daros cuenta bien de que tu seguridad en algo es inversamente proporcional a la necesidad que tienes de que otro crea lo que tú estás diciendo. Esto es miedo. Sí, claro que sí, claro que sí. La inseguridad en lo que tú crees es miedo. Entonces necesitas que el otro crea para tú sentirte más seguro de lo que estás diciendo porque tú no lo estás. Sí, es esto, claro. Esto es un juego psicológico, del cual somos inconscientes la mayor parte de las veces y nos resistimos mucho además a vivir en esa inseguridad. Es como que, como decíamos ayer, ¿no? Hay una necesidad vital de seguridad hasta que aprendes a vivir en la cuerda floja, en el alambre, a no necesitar esa seguridad, que por otra parte además es ficticia, es mentira, nada es seguro. ¿Hay algo que no se mueva? Todo seguro. Salvo el Atman, el ser, eso que es, todo lo demás está bamboleándose, ¿no? Y tratas de que todo eso que se está bamboleando no se mueva, de que esté quieto, de que te aguante con firmeza. Pues es ficticio. Te estás autoengañando por una pura necesidad psicológica. Pero reconoce eso y suéltate. Como es decir, aprende a volar. No necesites de la rama para estar apoyado, aprende a volar. Hay mucha gente en las religiones que le cuesta muchísimo. Ya, claro. Es que de ahí no me puedo salir porque Ya, pero si no, ¿qué hago? Pero es por esa cerrazón y falta de conocimiento. Si hay más conocimiento, si te das cuenta más de las cosas, pierdes ese miedo. Se tiene miedo a lo que no se conoce. Se tiene miedo a aquello que no conocemos. Una vez que conoces esto, bueno, pues ya está, ya sé lo que hay, ya sé cómo arreglarme con esto, ¿sí? Entonces, esto es exactamente igual. Se tiene miedo a las otras religiones porque no las conoces. O te has quedado solamente con las formas, o a todas, que también, pero porque no conoces realmente la religión. Yo pensé que era una forma de manipular a la gente, ni nada. Claro. Y luego que también, y desgraciadamente, pues bueno, tenemos que distinguir entre lo que son las religiones y lo que son los administradores de la religión, ¿no?
que sobre todo cuando una religión se ha fundado, pasa cierto tiempo, se ha institucionalizado y se convierte en una máquina de hacer dinero y de poder, los funcionarios de esa religión pues dejan mucho que desear. Siempre que hay pasta por medio, mal asunto. O que hay poder, mal asunto, ¿no? Claro, entonces ya vas a tus propios intereses en lugar de que eso sirva a los demás para crecer y desarrollarse, ¿no? Pues ya está, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Entra el ego de por medio buscando sus propios intereses y ya nos complicamos todo con estas cuestiones, ¿no? Pero eso no significa que las religiones sean malas. No. Todo lo contrario. El principio de Lo que bueno. no está bien es que uno ejerza su egoicidad utilizando la religión como medio. Entonces persigue al que hace eso, no a la religión, no rechaza la religión, rechaza lo que fulanito de tal hace. No sé si veis esto claro, porque si no la liamos y estamos siempre en la misma actitud de rechazo y de carencia. Porque aquello que rechazas no lo vas a poder aprovechar, no lo vas a poder conocer y por lo tanto no le vas a sacar provecho. Claro. Ahí entraría el discernimiento, ¿no? Claro. Porque Usa la razón, usa la razón. que me choca en este aspecto es como encuentro que hay arrogancia, ¿no? En muchos mandatarios, Sí. y si es un miedo inconsciente. En los que ejercen el poder hay egoicidad pura y dura. Y en los que no, los que tienen miedo A cambiar. a enfrentarse, a cambiar, a conocer otras cosas, a abrirse a otras posibilidades, es por su propia inseguridad. Es porque están mucho más dominados por lo emocional, que necesita esa seguridad, aunque sea ficticia, insisto, aunque sea mentira, pero necesitan creer que están seguros ahí, Sí, antes de exponerse y en la duda tener que rascarse la cabeza, tener que pensar, tener que desarrollar un conocimiento más profundo, etcétera. Claro, es mucho ¿Sí? más fácil que te digan lo que tienes que hacer. Claro, es falta de desarrollo. Pero bueno, pues un niño es un niño. Aunque tenga 40 años, a nivel mental, a nivel de conciencia, si es una criaturilla, pues es una criaturilla. No le pidas que sea consciente, que sea coherente, que sea responsable. Es un niño. Pero Aunque tenga 60, 80 años, Les si no ha enseñan desarrollado más eso. su idea de las cosas, pues está en pañales. Que podría haberlo desarrollado, pero bueno, pues si no lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿No? Entonces, bueno, permítele ser lo infantil que sea, dale permiso para que Pero es sea. que hay incluso gente que utiliza a los niños para eso. Yo sé de una independientemente de de Jehová eso. que iba predicando por las casas, ¿no? Y alguien cercano, ¿no? Y que su niña pequeñita con 2 años iba y decía, el Señor, no quiero saber nada de eso. Dice, no quiero saber la palabra de Dios. Y claro, te dices una niña de 2 años y te quedas diciendo, Ya, bueno, ¿qué pero me dices? eso es una manipulación. Eso es una manera de utilizar a un niño, Sí, de eso es una manipularlo. manipulación. Pero me refiero a las personas adultas, no por el hecho de tener años, tienen conciencia de adulto. Hay muchas criaturas que van, por muchos años que tengan, su mentalidad es completamente infantil. Incluso si les haces ver lo infantil que es creerse determinadas cosas, pues se te enfadan. No, y te dicen que ellos no quieren ¿No? pensar, que lo dejan Pero bueno, tranquilos. es por no darse cuenta más de las cosas, pero insisto, tienen todo el derecho del mundo a estar ahí. donde están. Ya les llegará su momento en el que se darán cuenta o se plantearán o se cuestionarán o tendrán, como bien plantea aquí un poquito más adelante, la necesaria crisis de fe. ¿Sí? En el que se te abre el suelo debajo de los pies y aquello que creías ya no te sirve, pero tampoco tienes ninguna otra cosa a la que agarrarte. Bienvenido. Bienvenido. Porque ahora empezarás a darte cuenta por ti misma, a ver lo que vale y lo que no vale, lo que te sirve para apoyarte y lo que no. No porque te lo hayan dado, no porque te lo hayan hecho creer, no porque todos los demás están en ello, bueno, todos los demás aquí. Ya. Pero me voy unos cuantos kilómetros para allá y ya no es así. Entonces digo, me acuerdo que con 8 o 9 años ya me planteé, no puede ser que estemos nosotros en la razón absoluta, que estemos nosotros acertados, y tantos millones y millones de personas que hay en China, en África, en Asia, en no sé dónde, están todos equivocados. No puede ser. Y la gente, digo, o sea, que entonces la gente que es salvaje, que vive en una
primos, ¿qué culpa tienen? Bueno, por eso, pero están ahí. Bueno, pues pero tú no tienes por qué estar, es eso. Y si no sabes leer, ¿qué? Pues aprende, hombre, hoy en día, ¿quién no sabe leer? Bueno, Algunos hay todavía, pero... Hay gente que no, ¿eh? No te lo creo. Pero puedes aprender, ¿no? Puedes aprender, ¿no? En el siglo XII no sabía leer casi nada. Así No manipulaban solamente a en la el gente. siglo XII. Y en el XIII, en el XIV. Joder, y en el XX. Y en el 20, sí, hay gente en el 20 que no sabe. Pero el leer. contexto mis de aquella padres- época... Mis padres aprendieron a leer cuando eran personas mayores, en la escuela nocturna. Después de empezar a trabajar en la fábrica. Después de trabajar iban a clase a aprender a leer y escribir, pero cuando tenía ya 18 años. Sí. Mucha gente. Y te estoy hablando de mediados del siglo pasado. No hace ni 100 años. Mi abuela era No hace maestra y daba 100 años, mira. clases por la noche a la gente del pueblo. La alfabetización, de una manera más o menos universal, más o menos generalizada, se dio con la última gran crisis de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, en el que murieron millones de personas, se desplazaron millones de personas de un lado para otro, todo el mundo se estaba metiendo pepinazos unos contra otros. Fue una gran crisis del alma humana en general. Y eso dio lugar a un cambio radical en las relaciones humanas. De hecho, a la vuelta de la Segunda Guerra Mundial, aunque todavía quede mucho por hacer, ayer celebrábamos el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Eso se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. También después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por esos grandes desplazamientos de gente para aquí, para allá, para un lado, para otro lado, se dio una universalización de costumbres, de creencias, de idiomas, etcétera, ¿no? Y el acceso a la lectura, De hecho, el acceso al conocimiento escrito. Antes, en el pueblo solamente sabía escribir el cura y el sargento de la Guardia Civil. Y el maestro. Y el maestro. Y el maestro sí había. A veces ni siquiera el alcalde. Pero ¿no? ¿para qué? Los poderes fácticos, ¿no? Y ahora, el resto de la gente no se enteraba de nada. Yo he conocido gente aquí, y llevo solo 20 años aquí. No, ni 20, no llevo ni 20 años aquí. He conocido gente aquí que cuando su hijo le escribía una carta, se lo llevaba a no sé quién para que se lo leyera porque no sabía leer. He conocido yo gente aquí en estos últimos menos de 20 años que llevo en Galicia. ¿Entiendes? O sea que no hace tanto de esto. Bueno, ahora sí hay acceso al conocimiento, salvo pequeñas bolsas que todavía las hay en las que pues ese acceso está más restringido, está más difícil, etcétera. ¿Sí? Ahora la inmensa mayoría de la gente lo que tenemos es justo lo contrario, una saturación de acceso al conocimiento que ya lo que te cuesta es elegir bien, quitar la paja y quedarte con el grano, ver lo que te vale y lo que no, ¿no? Y otra vez lo que planteaban aquí, el discernimiento, ¿no? La capacidad de distinguir lo que me vale y lo que no me vale, ¿no? Pero es un trabajo que tú tienes que hacer, tú tienes que aprender a pensar. Y si no has tenido buenos modelos de pensamiento, de raciocinio, de discernimiento, pues busca, coge buenos ejemplos, ¿no? Y mira cómo los demás aprenden, se dan cuenta, se quedan con lo valioso, dejan aparte lo que no es tan valioso, etcétera, ¿no? No te quedes con cualquier cosa, no des por válido cualquier cosa, no sigas tirando. Eso déjalo para los otros, que tienen los otros. Yo quiero coger las riendas y dirigir mi vida. Ir tirando, que vayan otros. Yo no me voy a meter con ellos, ni siquiera les voy a fustigar. No, ya les llegará el momento en el que se quiten también sus, ¿cómo llaman esto? Las gringolas, las orejeras que llaman aquí, y empezarán a ver más ampliamente y empezarán a recuperar el poder sobre su vida, ¿no? Mientras tanto, pues que vayan rodando, que vayan viviendo su experiencia de vida. ¿Quieres ayuda? Pues no, aquí estoy para ayudarte, pero tienes que querer ser ayudado, ¿vale? Yo no te voy a convencer si tú no quieres, de nada. Ni quiero convencerte de nada. Ni quiero que creas lo que yo te diga. Si te sirve bien y si no también bien. Y listo. Estas son las que hay ahora de refugiados y tal, eso puede ayudar a que haya un cambio en el mundo, ¿no? Hay que mezclarse, hombre, hay que mezclarse. Yo creo que el día que te vas a mezclar A la mistura.
Hay que mezclarse. Yo, mira, me fui a África para mezclarme solo. Claro, ya ves. Yo no creo que haya muchos países que puedan decir que son raza pura, ¿eh? Hombre, alguno que queda por ahí, por la selva, que todavía no ha visto... Ni nada, porque hasta los Yanomami, que era la población que más pura se mantenía, ya están mezclados, ya están enviciados. Es que de hecho se extermina esa raza, ¿no? Ya fue Beckham por aquí. Bueno, los reyes ya empiezan a misturarse, pero es lo... Es que al llevar la civilización a esos puntos es difícil. Es así, entonces... Pues no, tiene que ser así, tiene que ser así. Qué mala soy, esto la política. Esta era la contestación de la mitología comparativa a las alarmantes preguntas de los hombres y mujeres que encontraban que sus construcciones de fe cedían y se despedazaban, dejándolos expuestos a los helados vientos de la duda, ¿no? Que es, como decíamos antes, cuando te surge esa crisis de fe, que eso que te servía hasta ese momento para apoyarte ahí, pues ya no te sirve, ¿no? Bueno, está bien que suceda eso, es muy bueno que suceda eso. Al mismo tiempo, quedaba amenazada la inmortalidad, y aunque la intuición susurraba no todo lo que hay en mí se muere, la fisicología había capturado a la psicología y mostraba al cerebro como el creador de los pensamientos. Si el pensamiento nace con el cerebro, crece con él, se enferma con él y decae con él, ¿no debe finalmente morir con él? El agnosticismo creció y floreció. ¿Qué podía saber el hombre más allá de lo que los sentidos pudieran descubrir o de lo que su intelecto pudiera captar? Tal era la condición del pensamiento educado en la última cuarta parte del siglo XIX. Las generaciones más jóvenes difícilmente podrán darse cuenta de este verdadero eclipse de fe. Eclipse de fe en el sentido no de la fe ciega, que eso sí que efectivamente el desarrollo de la ciencia y del materialismo científico, pues de alguna manera incluso se dice, ¿no?, que Nietzsche mató a Dios, ¿no? Entonces sí que dio un eclipse con todo eso que hasta ese momento suponía una fe ciega, las creencias establecidas dogmáticamente a través de las grandes religiones y ya está, ¿no? Todo eso se tambaleó. Y salvo reductos, como podemos ver incluso ahora de puerta en puerta, bueno, en el pasillo de al lado, por ejemplo, sí. ¿No? Pues salvo reductos, como digo, pues en el último cuarto del siglo XIX prácticamente se había desmoronado, ¿no? Pero al mismo tiempo de esa gran caída había esa otra necesidad de explicarse las cosas, ¿no? Porque esa necesidad siempre ha acompañado al ser humano. El hecho de solo creo lo que toco no es suficiente. No es suficiente. Dentro de ti hay algo que quiere más, que quiere incluso darse cuenta o percibir o explicarse aquello que no eres capaz de tocar, porque de alguna manera intuyes que no solamente existe aquello que puedes tocar, es decir, no solamente existe el mundo material, de alguna manera ahí adentro hay algo que nos dice que tiene que haber otra cosa más, que ahora no me doy cuenta, que esto no lo es todo, ¿sí? ¿Y cómo le respondes a eso? ¿Con el materialismo científico? No. Porque de hecho ya veis que ahora la ciencia se está acercando cada vez más a la espiritualidad, especialmente con los paradigmas de la física cuántica, y se está alejando de ese materialismo científico en el que todo era muy mecánico, muy sota caballo rey, solo creo lo que toco. No, ahora no hace falta que toques nada. Según lo que pienses, las cosas serán así, ¿o no? Así estamos, ¿no? Y cada vez más evidente se hace esto todavía, ¿no? ¿Y cómo me manejo con eso? ¿Cómo hago que eso forme parte de mi vida? Pues ahí es donde los planteamientos originales de todas las grandes religiones, y que de alguna manera la teosofía recogió y sintetizó, tienen plena validez, no en las creencias dogmáticas sesgadas, parciales, de una forma o de otra, no, sino en el planteamiento troncal,
en lo que es el eje de todo eso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que descubrir. Ahí es a donde nos tenemos que acercar. Eso es lo que tenemos que incorporar a nuestra vida. Y luego vive tu vida como te dé la gana, como si te quieres colgar de los árboles. Pero ten eso bien seguro y haz lo que quieras. Pero con eso bien presente. Si te falta eso, el colgarte por los árboles, lo único que te puede ayudar es a estrellarte contra el suelo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que seamos capaces de ir viendo más allá de las formas, de ir acercándonos a ese tronco de conocimiento que es la sabiduría antigua, la sabiduría de lo divino, lo que en yoga llamamos el yoga brahma vidya, el conocimiento de lo absoluto, ¿sí? Que esto en teosofía llaman sabiduría antigua. Es lo mismo, es lo mismo. Y no son tantas cosas las que tienes que conocer, no es tanto. Lo que sí tienes que hacer es conocerlo bien, lo mejor que puedas, y seguir haciendo el esfuerzo por conocerlo mejor. Son 3 cosas, nada más, pero profundiza en esas 3 cosas. No es tanto lo que hay que conocer, pero sí es importante conocerlo bien, escudriñarlo, penetrar la verdad de ese conocimiento. Eso sí es importante, y cuanto más entres ahí, cuanto más tuyo hagas eso, mejor vas a comprender todo, absolutamente todo. Y eso es importante, porque cuando no hay comprensión generas conflicto. Cuando yo no te comprendo, me peleo contigo. Si te comprendo, no me peleo contigo. Comprender significa ponerte en tu lugar, ¿no? Abarcar, ¿no? Si me pongo en tu lugar, ¿cómo me voy a pelear contigo? Me peleo contigo cuando me interesa el lugar donde tú estás, para estar yo y quitarte a ti. Entonces es cuando me peleo. Pero si comprendo y si me veo a mí ahí mismo, no tengo por qué quitarte de ahí. No sé si veis esto claro, ¿sí? Entonces tenemos mucho que desarrollar, y no solamente a nivel personal, individual de cada uno de nosotros, sino a nivel colectivo. Ayudar de la manera que sea, de la manera que cada uno podamos, seamos capaces, a que en las demás personas también se vaya dando ese proceso. No hace falta adoctrinar, no hace falta ir explicando puerta por puerta estas cosas, ¿no? Cuando vas a hablar con alguien, cuando te estés tomando un café, cuando estés caminando, cuando estés navegando, cuando te subas al autobús, cuando estés en la cola del supermercado, ten esta actitud. Ten esta actitud. Es lo que decíamos ayer en el taller de psicología yógica. Cuestión de actitud. Una actitud yógica que impregne toda tu vida. No hace falta que te pongas turbante, ni un sello en la frente, ni que vayas con un mala colgando del cuello. Sé yógico en tu respuesta a las situaciones, a las circunstancias de la vida. Lo más yógico que puedas en cada momento. Acuérdate de dónde estás, acuérdate de lo que tienes que hacer. Estate ahí. Sé consciente, pon presencia, estate ahí. Eso es de lo que se trata. No es de parecer un yogi o una yogini. Que eso es muy fácil. Te pones un trapito y ya está, ¿no? Te pones el nombre sánscrito y listo. Yo soy un yogi. Religión comparativa. La teosofía llegó de repente a esta Europa, estableciendo la agnosis contra el agnosticismo, como la religión comparativa contra la mitología comparativa. Declaró que el hombre no ha agotado su poder al utilizar sus sentidos y su intelecto, porque más allá de ellos estaba la intuición y las evidencias del espíritu. ¿Cómo decíamos esto el otro día? Tengo primero un indicio, ¿no? Después tengo una certeza, ¿sí? Y después tengo una convicción. ¿Un indicio qué es? Una idea, empiezo a ver, ¿no? Empiezo ahí y tal, ¿no? ¿Y cuándo tienes certeza? Cuando ya lo ves con claridad. Sí, efectivamente eso es así. ¿Y cuándo hay convicción? Cuando sabes que eso es lo único que realmente vale. ¿Sí? Y esto es progresivo. Es algo que tienes que ir con tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación. ¿Cómo solemos decir aquí? A pico y pala, currándotelo, trabajándolo, haciendo lo posible, ahí, taca, 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 ahí, ¿sí? Así.
declaró que el hombre no ha agotado su poder al utilizar sus sentidos y su intelecto, porque más allá de ellos estaba la intuición y las evidencias del espíritu, que la existencia de esos poderes era un hecho demostrable, que el testimonio de la conciencia espiritual era tan indudable como el del intelecto y el de los sentidos. Admitió todos los hechos descubiertos por los arqueólogos y anticuarios, pero señalaron que eran susceptibles de diferente interpretación que la dada por los enemigos de la religión, y que en tanto que los hechos eran eso, hechos, sus explicaciones eran sólo hipótesis. Estableció contra aquellas hipótesis otra igualmente explicativa de los hechos, que la similitud de enseñanzas religiosas, éticas, historias, símbolos, ceremonias y aún los restos de ellos entre los salvajes llegaron como derivaciones de todas las religiones desde un centro común, desde una hermandad de hombres divinos que mandaron a uno de sus miembros al mundo de tiempo en tiempo para fundar una nueva religión, conteniendo las mismas verdades esenciales que las de sus antecesores, pero con variantes en las formas, de acuerdo con las necesidades de los tiempos y con las capacidades de las personas para las cuales el mensajero era enviado. Era obvio que las dos hipótesis explicaban los hechos. ¿Cómo decidirse por una de ellas? La teosofía recurrió a la historia, haciendo recordar que los días gloriosos de cada religión fueron siempre sus primeras épocas, y que las enseñanzas de los mensajeros nunca fueron mejoradas por los que se adhirieron luego a esa fe, lo que habría ocurrido si las religiones se hubieran producido por evolución. Si hubiera una evolución en las religiones, ahora estaríamos mejor en el cristianismo que en los primeros tiempos, ¿no? Y mucho me temo que eso no es así, porque la corrupción campa a sus anchas y el dogmatismo también, y bueno, aunque se hayan dado muestras de cierta apertura y cierta flexibilización en los últimos años, pues hasta aquí ha sido todo una tremendo, ¿no? Y lo mismo se puede decir del Islam, que tiene un recorrido menor porque hace 500 años que surgió, como quien dice, ¿no? Pero que están de esos primeros planteamientos místicos que tenían, pues ahora ya ves tú en lo que se ha convertido el Islam, que es algo así como la Inquisición nuestra de hace 500 años. ¿Sí? Entonces, vemos que lo que decía antes, cuando se institucionaliza, se expande mucho, se jerarquiza, se convierte en una estructura de poder y de manipulación, pierde muchas veces su sentido y termina degenerándose y convirtiéndose en una máquina de opresión de los demás, ¿no? La hinduista se funda en los Upanishads, que es la literatura más antigua que existe, por lo menos conocida, ¿no? Que forma parte de los Vedas. La zoroastriana en las enseñanzas de sus profetas, la budista en los dichos del señor Buda, la hebrea en Moisés y en los profetas, la cristiana en las enseñanzas del señor Cristo y la mahometana en sus grandes profetas. La literatura de las religiones consiste siempre en comentarios, disertaciones, argumentos, y no en nuevos puntos de vista más inspirados que los originales. La inspiración se la ve en los días posteriores en los dichos de su fundador y las enseñanzas de sus más inmediatos discípulos: Manu, Vyasa, Zaratustra, Buda, Cristo, etc. Estas figuras se enseñorean sobre la humanidad y comandan el amor de los hombres generación tras generación. Ellos son los mensajeros y las religiones sus mensajes. La teosofía los señala como prueba de que su hipótesis es la verdadera explicación de estos hechos, que no son más una hipótesis, sino una afirmación confirmada por la historia. Contra esta espléndida coincidencia de los mensajeros con sus mensajes,
La mitología comparativa no puede aportar una simple prueba histórica de una religión que haya evolucionado desde el salvajismo a la espiritualidad y la filosofía. Estas hipótesis son desmentidas por la historia. El punto de vista teosófico está actualmente tan ampliamente aceptado que la gente no se da cuenta lo difundida que estaba la teoría opuesta cuando la teosofía irrumpió en el mundo del pensamiento en el año 1875, que es cuando apareció la Sociedad Teosófica, Blavatsky y todo esto, montada sobre su nuevo corcel, la Sociedad Teosófica. Pero cualquiera que se diera cuenta de las condiciones imperantes podría ir a la literatura de la mitología comparativa publicada durante el siglo anterior desde los trabajos voluminosos de Duller y Dupuy, pasando por Anacalipsis de Higgins y a los libros de Arkwright Jennings, Furlong y una docena de otros, que hablaban con un positivismo que conducen al lector a la creencia de que lo que allí se afirma está basado en hechos, que ninguna persona educada debe negar. Los que han buscado en este laberinto durante su juventud, aquellos que se han visto perdidos en estos intrincados e interminables recovecos y que vieron su fe devorada por un minotauro de la mitología comparativa, conocen, y sólo ellos pueden llegar a conocerlo, a todo. La intensidad del alivio, como la Ariadna moderna, la más incomprendida y maldecida Elena Petrovna Blavatsky, que dio una pista que los fue guiando por el laberinto y los armó con la espada de la doctrina secreta con la cual combatir al monstruo. La doctrina secreta es, por decirlo de alguna manera, los que no lo conocéis, es la obra de referencia de la teosofía, ¿sí? Son como medio metro de estantería, porque son unos volúmenes, unos tochos tremendos. Los tenemos, si alguien quiere curiosear, en archivo informático, porque si no tenéis que llevarse como 5 kilos de libros. En papel pesa más. Tampoco lo tenemos en papel. En papel no lo tenemos, ¿no? Pero en papel es voluminosísimo, es tremendo. 6 tomos. Y en archivo informático 6 tomos. Sí, 6 tomos, pero así de gordos, así de gordos. Entonces, en archivo informático sí está disponible. Es difícil, muy difícil de seguirlo, incluso para las personas más especializadas en estas cosas de lo esotérico, de los misterios, etcétera. Es difícil de seguirlo, pero entraña todo este conocimiento del que aquí estamos hablando y sirve de referencia fundamental a los grandes buscadores, a los grandes estudiosos, a las personas que quieren realmente hacerse una idea completa de todo esto. Insisto, es muy difícil de seguirlo. Es mejor leer libros de personas que sacan cosas de ahí, de la doctrina. Sí, eso sí que es porque así más, se entiende más. Eso sí que es mucho más asequible. Porque son libros muy complejos de comprender por la forma como está escrito. Estudios comentados. Estudios comentados de... Sí, hay de muchos autores. Porque incluso tú te pones a leer el libro... San tiene muchos temas de sus libros. Sí, Annie Besant, Lee Viter... Hay mucha gente que tiene cosas, porque el propio libro constantemente te está haciendo saltar de un tomo a otro. Porque como decíamos en el tomo 3, en el capítulo no sé cuánto, la página no sé qué, y vete a buscar el tomo, saca, abre, mira, y luego vuelve al que estabas leyendo y luego te manda a otro tomo. Es complicadísimo, es complicadísimo. El trabajo ya nos lo dan por decirlo. Pero bueno, que sepáis que eso está ahí. Que tampoco hay que tenerle miedo a estas cosas, simplemente disponer de tiempo, cogerlo con mucha paciencia y ponerse a ello y ya está. Si le ha dedicado muchísimo tiempo al estudio de estas cosas, de hecho algunas de las charlas que ella ha dado están basadas en el conocimiento de esa obra de la doctrina teosófica, de la doctrina secreta. La charla última que diste de religiones. Sí, de la historia de las religiones, la simbología, la historia de las razas, está basada en esa. Claro, la historia de las razas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas está ahí. Pero ya digo que armaros de paciencia para hincarle el diente a... Pero es un libro que te habla, esto, ¿sí? o sea, realmente te revela todo sobre lo que es el universo, el mundo y el ser humano. Claro, eso.
Sí, sí. Que eso es lo único que hay que conocer, ¿eh? Eso es lo único que hay que conocer. El funcionamiento de las leyes universales, en la composición, la cosmogonía de lo que es realmente el ser humano y cómo funciona el ser humano con respecto al universo. Punto, pelota. No hay otra cosa que conocer. Ya está. Ya está. Con eso ya lo tienes todo. Ahora bien, métete bien. Métete bien. No te quedes solo en la superficie porque no ni la vas a oler. Es interesante hacer notar de paso que el cristianismo antiguo, que creía que toda la humanidad había descendido de Adán, creado en el año 4004 a.C., había preservado la tradición de su revelación primitiva dada a Adán y llevada por los que le siguieron a todas partes del globo. El hombre, que había heredado el pecado original de su antecesor ancestral, había corrompido esto, pues restos de ello se encontraron en los granos de verdad escondidos en la cáscara de las religiones paganas. Estos puntos de vista, sin embargo, a pesar de los gérmenes de verdad que contenían, estaban muy alejados de la gente educada, que sabía que la raza humana había existido por centenares de miles de años al menos, en lugar de los 6.000 proclamados. Mirad, una de las tradiciones místico o mítico, mejor dicho, esotéricas, más antiguas y más preservadas, casi diría que virginalmente, es decir, sin influencias externas y cercana, muy cercana a nosotros, es la mitología vasca, de la cual pues yo de pequeño me empapé porque los cuentos que te contaban los abuelos formaban parte de la mitología vasca. ¿Bien? Vale. Tú creces pensando que eso eran cuentos de los antiguos, de gente que nunca supo leer ni escribir, ni siquiera fue a la escuela, ni nadie le explicó, pues yo qué sé, el viaje a Ítaca de Ulises, por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? ¿Y eso qué es? No sabe ni dónde está Ítaca, ni quién pudo ser Ulises, ¿no? Luego llegas tú al bachillerato, te pones a leer el libro y dices, coño, si esto me lo contaba mi abuela cuando nos contaba a todos sentados en el suelo, como te decía el otro día, alrededor de aquella falda negra que yo solamente veía la falda, porque mi abuela estaba sentada en la silla y todos los niños estábamos sentados en el suelo, ¿no? Y luego te das cuenta de que de lo que te estaban hablando no eran de los seres humanos de estos últimos 6, 10, ni siquiera los últimos 100.000 años, sino mucho antes, que te estaban hablando de los atlantes que nos comentó Sila cuando estuvo hablando de la historia de las civilizaciones, de las razas, ¿no? De los seres que tenían el tercer ojo abierto y que tenían la intuición despierta, etcétera, y te lo cuenta en la mitología vasca. ¿Cómo llegó a la mitología vasca ese conocimiento en gente que no sabía leer ni escribir ni nada por el estilo? Que era tradición oral, ¿no? Sí, tradición oral, generación tras generación tras generación, había ido pasando unos a otros. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el que es. Es el que es. Independientemente de que te lo cuente un chino o un africano o 4 barrulos que están allí entre las montañas del País Vasco perdidos que solo se entienden entre ellos. Sí, pero eso con el paso de las generaciones tenía que sufrir cambios, ¿no? Porque alguien te cuenta algo a los 8 años y tú cuando tienes 60 lo cuentas a... Las grandes tradiciones, los mitos permanecen inalterables en el tiempo. Pueden cambiar algo en cuanto a forma, pero prácticamente los mitos son iguales. De hecho, comparas los de todas las zonas, los romanos, los griegos, y cambian los nombres, pero las historias se parecen. Igual que como escuchar con la mitología grecorromana. Es como escuchar la historia de que habla de Buda o de que habla de Jesús o que habla de... o sea, está hablando de lo mismo. Entonces, bueno, los principios son los es mismos. lo que venimos planteando desde el principio, ¿no? Ir a ver el tronco, ir a ver la esencia, ir a ver lo que es común en todo esto, que ahí sí estamos todos de acuerdo, aunque muchas veces, desgraciadamente, no seamos capaces de verlo y nos quedamos solo con la
periferia, con la forma, con el adorno, ¿sí? Ir viendo más adentro, ¿sí? Esa es la cuestión de todo esto, ¿no? El resultado de esta posición es que el hecho de la similitud de creencias religiosas es destructivo para cualquier religión que sostiene una posición única y aislada en la cual está expuesta al ataque desde todos los ángulos y cuyos argumentos son fácilmente rebatibles. Lo que os decía antes, ¿no? No puede ser que todo el mundo esté equivocado, menos nosotros. No me cabe. ¿Qué pasa? ¿Que esos no saben pensar? ¿Son tontos? No puede ser que todo el mundo sea tonto. No, a mí no me cuadraba el tema, ¿no? Ya con 8 o 9 años empecé a sospechar, esto me parece que no es así. Yo era rarito ya de pequeño. Sí, eso es verdad. Jugaba poco a las canicas y al fútbol y esa poco. Como era malo jugando a fútbol, ¿no? De hecho, no era como otros. Si lees el Popol Vuh, así ¿verdad? Que es el Popol Vuh, que es el libro antiguo de los es lo que sería la Biblia de la cultura maya quiché. Cuenta la misma historia, habla de lo mismo, solo que le llaman de otra manera, pero cuenta lo mismo. Sí, por eso. Y fíjense, está en el otro extremo, porque podrían decir, bueno, pero todas estas zonas se van pasando en la información y tal, pero los que están en América, que no tenían, se supone que nada que ver con estos de aquí, porque en esa época no había un contacto, cuentan la misma historia. No tenían el WhatsApp, ¿eh? No tenían WhatsApp. Yo creo. Aquí sí. Pero este mismo hecho constituye una defensa cuando todas las religiones están juntas y se presentan como una hermandad, hijas de un solo ascendiente que sería la sabiduría divina. Este punto de vista resulta el más satisfactorio cuando nos damos cuenta de que cada religión tiene su nota especial y realiza su propia contribución especial a las fuerzas que trabajan en pos de la evolución de la humanidad. A medida que notamos sus diferencias, más allá de sus similitudes, nos damos cuenta de que revelan una parte del plan para la educación humana. De la misma manera que cuando escuchamos un acorde nos damos cuenta de que hay un maestro músico que ha combinado las notas con un conocimiento exacto del valor de cada una. Y ahora da una relación que Malava nos ha comentado muchísimas veces esto, de cómo las diferentes religiones han ido aportando cosas que se complementan. Es decir, no es que yo sea una cosa y tú la otra, no, yo planteo esto y lo que tú planteas le suma a esto, que es lo que decíamos antes, ¿no? Sumar, ¿sí? Para ir haciendo una visión más completa, porque desgraciadamente no, las cosas son como son por algo, ¿sí? Y nuestros vehículos, nuestros cuerpos tienen sus limitaciones. Tú no puedes comprenderlo todo de golpe, no, irás poco a poco, igual que no aprendes a hacer todas las operaciones matemáticas a la vez, no, aprendes a sumar y a restar y luego ya veremos a ver si entiendes qué significa multiplicar. Joder, dividir ya es la pera. ¿No? Y la raíz cuadrada ya es lo parecido a la física cuántica. Digo, ¿cómo qué? ¿Esto qué era qué? ¿No? Y así sucesivamente. Y la trigonometría ya ni te digo, ¿no? Yo es que soy no puede ser todo de golpe. No puede ser todo de golpe. Tienes que ir poco a poco. También porque las cosas tienen que ir, por decirlo de alguna manera, cogiendo su sitio en nosotros, ¿sí? Aposentándose y cogiendo su sitio ahí. Y sobre eso pones otra cosa. Y sobre eso otra cosa más. Es como hacer un edificio, ¿no? Echas la base, bueno, pones las columnas, ¿no? Bueno, pues echas otra placa, ¿no? Vas cerrando con paredes. Bueno, bien, pues ya tenemos un piso. Venga, vamos a echar otro. Y vas poniendo más columnas y más paredes y otra placa y así sucesivamente. Pero tiene que estar bien seco y bien endurecido la placa de abajo para poder construir encima, porque si no se te cae todo encima. ¿Sí? Pues esto es igual. Entonces, yo sé que muchas veces por esa puerta entra a veces gente que tiene mucha prisa para todo. Incluso para saberlo todo ya.
Hoy en día se tiene mucha prisa para todo. Siéntate y espera. Ya se te irá dando. Yo no te voy a negar nada, pero ten paciencia. Si me demuestras que eres capaz de tener paciencia, que quieres lo suficiente todo esto como para tener paciencia y aguantar el rollo que te voy a echar, ya irás aprendiendo. Si no eres capaz, pues mira, tú mismo. Cuando seas un poco mayor, que no tendrás tanta prisa, ya volverás. Si no es aquí en otro lado, ya volverás a esto, ¿no? Porque sobre todo los jóvenes tienen mucha prisa, ¿no? Sí. Pero los jóvenes no suelen buscar mucho esto. No, porque todavía les falta mucho por darse cuenta, ¿no?, de las cosas. Pues mira, el hinduismo proclama la vida única, inmanente en todas las cosas, y consecuentemente la solidaridad de todo y los deberes de cada una con la otra contenida en la palabra intraducible Dharma, que de eso estamos hablando todas las talleres de psicología, ¿no? Dharma, traducido como religión, deber, obligación, es más que eso. Esto, para los que vayáis a hacer un trabajo para el precongreso, quedaros con esta frase, porque el precongreso también será sobre el Dharma, habrá que preparar ponencias sobre esto. Traducido como religión, deber, obligación, es más que eso. Indica la suma de la evolución pasada del hombre, todo lo que ha contribuido a que sea lo que es, y las nuevas etapas que tiene que encarar para asegurarse su futura evolución con las mínimas dificultades y demoras posibles. Es decir, tú como ser humano tienes una obligación, el Dharma universal, que es alcanzar como ser humano tu plenitud. Esa es tu obligación, ese es tu deber. Con eso tienes que cumplir. No estás aquí para pastar como las ovejas en el prado, coño. No estás aquí para pasártelo bien, no estás aquí para hacer feliz, no estás aquí para traer hijos al mundo. No, estás aquí para completar tu proceso como ser humano. Para eso estás aquí. Para eso estás aquí. Que no significa que no puedas hacer otras cosas. Claro que sí. Si quieres tener hijos, ten hijos. Si quieres tener 20 casas, ten 20 casas. Si quieres ser el más popular y salir todos los días en la televisión, sal todos los días en la televisión. Pero sobre todo, haz de ti el mejor ser humano posible. Ese es tu deber. Ese es tu deber. Ese es tu Dharma. Y si no cumples con ese Dharma, todos los demás se van a ir cayendo. Se van a ir rompiendo. Si te apartas, si te desvías de ese Dharma, el Dharma personal se va a romper. Aparecerá el fracaso, la enfermedad, la marginación, la guerra, la violencia, yo que sé, lo que sea, que haciéndote sufrir, porque de otra manera no te enteras, te volverá al camino planteándote por qué estás sufriendo y qué es lo que tienes que hacer para salir de ahí. Volver al camino, volver al Dharma. Eso. Muy importante este concepto, ¿eh? Por eso quise que el congreso que vamos a hacer el año 2020 esté dedicado precisamente a este concepto, al Dharma. Y los precongresos, las ponencias que vayáis a preparar, ir cogiendo notas y pues yo hablaré del Dharma desde aquí. Pues yo desde este otro lado. Así que estoy preparando. Bueno, acabamos con este, ya estamos con bueno, primero acaba con el que tienes. Primero acabamos con este. Sí. El Dharma personal y el universal. Sí, pero si es en el 2020, les queda tiempo. O no, a veces el Dharma personal te va desviando del Dharma universal. Y entonces es como un choque de trenes. Es como un choque de trenes. ¿Qué se va a romper? ¿El Dharma universal o el Dharma personal? El Dharma personal. La vas a cagar. La vas a cagar. Es decir, tu familia se romperá, te echarán del trabajo, tendrás que emigrar, surgirá un conflicto en el que te verás en medio de las bombas y de los tiros y de no sé lo que. Lo que sea. Aparecerá la enfermedad, la desgracia que sea, aparecerá para reconducirte. Si lo supiéramos hacer de otra manera, pues sería más fácil, pero parece ser que no es fácil aprender. Nos cuesta mucho coger el camino, nos cuesta mucho. Queda un poquito de venga, ven para allá, ven para allá.
El hinduismo, entonces, fijaros, que está muy bien esto que dice, proclama la vida única e inmanente en todas las cosas y consecuentemente la solidaridad de todo y los deberes de cada uno con la otra, contenida en la palabra intraducible dharma. Es decir, el concepto de la vida una, todo es uno, todo es Brahman, todo es Dios, y por lo tanto yo no puedo hacer cualquier cosa con los demás, no me puedo comportar de cualquier manera, no puedo tener cualquier actitud en la vida, y si la tengo porque me ha salido así, tengo la obligación de currármelo y cambiar. Sí, porque si no estoy yendo en contra del Dharma, y será el Dharma el que con un sopapo pues me cambie de sitio. ¿Sí? Esa es la cuestión. Ya sabéis que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esa es la ley, ahí es a donde tienes que ir. Quieras o no, mejor ir queriendo ir. Yo os dejo caer por si os sirve de referencia, no sé. El zoroastrismo remarca la pureza en lo que lo rodea, en el cuerpo, en la mente, etc. El hebraísmo suena como rectitud. El Egipto hizo de la ciencia su palabra de poder. El budismo enfatiza en el conocimiento correcto. Grecia respira belleza. Roma nos habla de las leyes. El cristianismo enseña los valores del individuo y exalta el autosacrificio. El autosacrificio en función al Dharma. No el autosacrificio, la flagelación gratuita, que es una estupidez lo que vemos a veces en la televisión, porque yo soy el más sufridor de todos, ¿no? El Islam nos habla de la unidad de Dios con toda seguridad, que para cada una de ellas, de estas corrientes de pensamiento, filosofías y religiones, el mundo es lo más rico y no se puede separar una joya de la guirnalda de las religiones mundiales. Aparte del grandioso espectáculo de su variada belleza y del valor espiritual de la variedad, deja en nuestras mentes la sensación de realidad de la gran hermandad y de su trabajo en guiar la evolución espiritual. La profundidad de la unidad y la exquisitez y valor de la diversidad no pueden ser el resultado de la casualidad o una mera coincidencia, sino de un plan adoptado deliberadamente y llevado a cabo con fortaleza, es decir, con voluntad. ¿Sí? Desde la jerarquía, como nosotros le llamamos en el yoga, o desde la fraternidad blanca, como llaman aquí en la teosofía, o desde lo que cada uno quiera pensar. ¿Sí? Pero no estamos aquí pululando como si fuéramos no sé qué, no. Hay un plan, hay un sentido, hay un deber que tienes que cumplir. Hazlo. Y hazlo queriéndolo hacer. Ve desarrollando el conocimiento de estas cosas. Comprende lo que es tu realidad y la realidad de todo cuanto existe. Y ajústate al Dharma. Cumple con el deber. Haz que tu vida esté en consonancia, que esté en resonancia, que esté afinado en esa vibración del universo. ¿Sí? Cuando yo aprendí lo del ajuste vertebral, lo de arreglar las columnas, ¿no?, les quise hacer ver a los profes que no bastaba con ajustar la columna, con tener la columna vertebral bien alineada, que tenías que alinearte al Dharma, que tu vida se tenía que ajustar a las leyes universales, que son las mismas leyes que hacen funcionar el ajuste vertebral. Lo mismo, lo mismo. Porque si os muestro la imagen con la que se publicitaba en los primeros tiempos la vertebrología, podríais flipar. Era un dibujo esotérico del yin y del yang, un poquito cambiado, un poquito, solo un poquito cambiado, pero exactamente el mismo dibujo. No sé si lo sabrían o no, pero era exactamente igual. Entonces, las mismas leyes funcionan para todo, y no es suficiente con abordar una parte. No, hazlo todo, poco a poco, progresivamente. No lo vas a hacer todo a la vez, pero si no abordas todo, no vas a completar tu trabajo. No lo vas a completar. Siempre te va a faltar algo. Y si te falta algo, no estás bien. No estás bien. ¿Sí? No es suficiente. Eso es. ¿Sí? Y bueno, vamos a terminar leyendo el
el método de estudio, que esto lo vamos a leer en un pispás y ya está, y así terminamos la sección 1 de la teosofía. Sí. Es mi percepción, ¿eh? Si yo analizo de una forma muy objetiva, si no te ajustas al Dharma, chum. Sí. Eso es una forma de meter miedo. No. Visto de una forma muy extrema. Es lo mismo que decíamos antes, solo puede darte miedo aquello que no conoces. Evidentemente, si no conoces el funcionamiento de esto, te llueven palos por todas partes y no sabes por qué, no sabes ni de qué. Y sí, ¿cómo se han desarrollado las religiones? Con el miedo. Si no cumples con esto, al infierno. Es cierto, si no lo conozco, pero si me doy la oportunidad de conocerlo. Claro, si apartas eso, ¿no? Ese desconocimiento y ese miedo consecuente y el castigo y la culpa y todas esas zarandajas que nos han ido metiendo los administradores de las religiones. ¿Tú en los evangelios has visto alguna referencia al miedo, a la culpa, al pecado en las enseñanzas del Maestro Jesús? Ninguno. Eso vino después. Eso vino después. Cuando te querían que estuvieras tú pagando tus impuestos religiosos, porque en el hinduismo es muchísimo más todavía, aquí nos quejamos. De todas maneras, aunque tú quieras, tú jamás te podrás salir del Dharma. No saldrás. Simplemente el Dharma te recordará mediante el sufrimiento, que es, como dice muchas veces Madhava, el factor corrector, que algo no estás haciendo bien. Es como cuando te enfermas. Claro, es que cuando tu cuerpo se pone enfermo, ¿por qué se pone enfermo? ¿Le ha dado la gana de ponerse enfermo? No, es para avisarte que algo no estás haciendo muy bien. Claro. Si no ¿Sí? te cuidas, y que corrijas para que no estés enfermo, ¿sí o no? Claro. ¿Es mala la enfermedad? No es mala la enfermedad. Es el aviso que te da tu cuerpo de que algo no estás haciendo bien, y menos mal que te avisa, porque si no, tú imagínate que no sintieras dolor al quemarte. No, bueno, sentir dolor está guay, ¿no? Hay una enfermedad que se llama, que es así, ¿no? Pues no está tan bien. Porque te puedes quedar sin mano, sin enterarte. Pero claro, si no tengo mano. ¿Qué ha pasado? No me he enterado. Porque en cuanto te quemas la mano, la retiras rapidito, ¿sí? Y la llevas al agua, o te das una pasta para que no... Si tu mano te hace pecar, dicen algunos. Pues no, si tú haces pecar... Esas son cosas extremas, porque la mano es la que peca, ¿eh? Pues yo lo escuché muchas veces de pequeño en el Evangelio del Señor. Es lo que tu cuerpo no es el culpable. Es lo que decíamos antes, es la manipulación, claro. Mediante el miedo, muchas para que tú sigas tributando, es decir, para que tú sigas pagando tu impuesto religioso, claro, con tus aportaciones, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de que estamos hablando, no hay pecado. No hay pecado. Pecar es errar el tiro, te has desviado. Entonces, cuando te has desviado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enmendar el rumbo. No está juzgándote, no te está diciendo has hecho mal. Te está diciendo, desde aquí, mira dónde tienes que ir y vete yendo. No te está juzgando ni te está condenando. Yo no he leído en ninguna parte al Maestro Jesús condenando nada. Nada. Te decía lo que tenías que ir haciendo si querías llegar a la meta. Nada más. Y así con todas las religiones. Lo demás son otras cosas. Y eso tenemos que ir diferenciando bien claramente. Por Dios. Que si quedamos con esas historias, me puedes decir misa, claro. Yo cuando tenía 11 años y le dije a mi tío franciscano, cura, que daba misa, que yo no pecaba. ¿Cómo te atreves a decir eso? Ya estoy varias veces excomulgado. Ya con eso estás pecando. No, hombre, no.
levantar un poquito más la conciencia con todas estas cosas y dejar de niñadas, ¿no? Dejar de tonterías que solamente sirven para asustar a los niños, a los que no saben, a los que no se dan cuenta y están ahí atemorizados, ¿no? Observa, mira, comprende y adelante con las cosas, ¿no? Adelante con las cosas. Puesto que el sistema teosófico es una inmensa y abarcante síntesis de verdades que tratan de Dios, del universo y del hombre y sus relaciones con Dios y con el universo, que es lo único que tenemos que aprender, ¿eh? Lo que es el hombre, lo que es el universo, lo que es la divinidad o Dios y la relación de estas tres aspectos. Punto, no hay más. No hay otra cosa que aprender. Ahora sí, apréndetelo bien. Sería mejor dividir su presentación en 4 encabezamientos, correspondientes a los puntos de vista obvios y racionales para el hombre. El hombre puede ser visualizado como poseyendo un cuerpo físico, una naturaleza emocional y un intelecto, y por medio de ellos, él, un espíritu eterno, se manifiesta en este mundo mortal. Estos 3 departamentos de la naturaleza humana, como podríamos llamarlos, corresponden a las 3 grandes actividades: ciencia, ética y estética, y filosofía. Es lo mismo que decimos en el yoga: el Atman, el ser, y el cuerpo mental, lo que piensa, el cuerpo emocional, lo que siente, y el cuerpo físico, lo que actúa, lo que hace posible las cosas, ¿sí? Esos 3 aspectos, y el cuarto son los que tienes que ir haciéndote lo más consciente posible de ellos, ubicándote en lo que realmente eres, que es ese cuarto aspecto, el ser, el Atman, envuelto, teniendo a su disposición una mente que piensa, una emotividad que siente y desea, y un cuerpo físico que le permite hacer las cosas, y que muchas veces, desgraciadamente, queda enmarañado, atrapado, esclavizado por sus vehículos, por sus partes, por su mente, por sus emociones, sobre todo, que es lo que más nos enmaraña, nos lía y nos trastorna, ¿sí? Y el cuerpo físico, que el pobre hace lo que puede. Lo que le dejo. 1. Por medio de los sentidos, el hombre observa los fenómenos alrededor suyo y verifica sus observaciones por medio del cerebro, con la mente. Realiza deducciones, encuadra hipótesis, las somete a pruebas mediante la experimentación y llega al conocimiento de la naturaleza y a la comprensión de sus leyes. De esta manera construye las ciencias, resultados y la comprensión. De esta manera construye las ciencias resultados espléndidos del uso inteligente de los órganos del cuerpo físico. La teosofía es, pues, ciencia. 2. La naturaleza emocional del hombre muestra los deseos y sentimientos, estos causados por sus contactos con el exterior, que le proporcionan pena o placer y que a su vez producen los deseos, instándolo a reexperimentar el placer y a evitar la repetición de la pena. Veremos cuando entremos a tratar sobre esto que el profundo resultado de la felicidad sembrada en las criaturas sensibles, sintientes, lo conduce finalmente a ponerse en armonía con la ley, a hacer lo correcto, rehusándose a hacer lo erróneo. La expresión de la armonía en la vida, en las relaciones con los demás, en la construcción de nosotros mismos, es la conducta correcta. La expresión de esta armonía en la materia es la forma correcta o belleza. También la teosofía es, por lo tanto, moralidad o arte. Es lo que en el yoga estudiamos como yama y niyama, la ética universal, a la cual llegas a través de la experiencia de la vida y se produce un funcionamiento, o da lugar a un funcionamiento por convicción, en lugar de por obligación y por prohibición, ¿sí? Cuando no se tiene conciencia de estas cosas, cuando uno no sabe, le tienen que mandar y prohibir, porque si no, eres un bicho que hace daño y que se complica la vida y se la complica a los demás, ¿sí? Y tienen que mandarte, y tienen que prohibirte, y tienen que atarte, y tienen que hacerte un montón de cosas, hasta que aprendes por convicción lo que es justo y necesario. Hacer lo que tienes que hacer porque eso es lo que se tiene que hacer, porque eso es lo justo, porque eso es lo que es correcto, ¿sí? Pero ahí no se llega por obligación y por prohibición, ahí se llega a través de la experiencia, por toma de conciencia y por lo tanto por convicción. Es una actitud,
que tiene que ver con lo que planteamos en los talleres de psicología yógica, la actitud yógica. ¿Cuál es la segunda referencia que damos en los talleres? Ahimsa, no dañar. Esa es la semilla de todo el comportamiento y de la actitud que tenemos con respecto a los demás. No dañar. Esa es la base. A partir de ahí, con todas las modalidades y con todas las formas, pero esa es la referencia fundamental. 3. El intelecto del hombre demanda que aquello que lo rodea, tanto en lo que se refiere a la vida cuanto a la forma, debe ser entendido por él. Necesita orden, racionalidad y explicación lógica. No puede vivir en un caos sin sufrir. Debe comprender y conocer para existir en paz. La teosofía es, por lo tanto, también filosofía. ¿Os acordáis de la charla de si hay comprensión, no hay sufrimiento? El ser humano tiene un intelecto muy elaborado, a diferencia de los demás seres vivos, que le permite penetrar la verdad, conocer profundamente las cosas, ¿sí? No solamente conocer cómo funciona un teléfono móvil, o cómo manejar un automóvil, o cómo hacer una receta de cocina, que eso está muy bien, eso está muy bien, ¿eh? Pero hasta los conejos que andan en el prado saben qué hierbas pueden comer y cuáles no, ¿sí? Si solamente te dedicas a eso, tienes la mente del conejo. Igual, sabes lo que comer y lo que no comer, qué es lo que te sienta bien y qué es lo que te sienta mal, punto, ya está. Es para eso, para lo que tienes mente. No puede dar de sí más tu mente. Hombre, si ahora no está muy desarrollada, muy despierta, muy activa, actívalo, muévelo, dale el conocimiento necesario para que las conexiones neuronales se vayan sofisticando, se vayan enriqueciendo, se vayan multiplicando y vaya surgiendo esa demanda de lo que decíamos antes, penetrar la verdad, profundizar en el conocimiento de las cosas para comprender y así evitar el sufrimiento. Evitar el sufrimiento. Porque si solo tienes mente del conejo, ¿cuántas veces te habrás dicho cuando solo tenías mente de conejo, yo pensaba que... Y resulta que la verdad no es como tú te lo habías pensado, o como tú te lo habías creído, o como a ti te parecía que eran las cosas. ¿Cuántas veces te has dado con la cabeza contra la pared? ¿Cuánto sufrimiento por no saber? Por no saber. ¿Sí? Pues empieza. Claro, y encima mucha culpabilidad por no hacer bien las cosas. No, no hay culpabilidad. Tú tienes la mente que tienes y con eso llegas hasta donde llegas. Sí tienes la responsabilidad de ir desarrollando tu mente. Es responsabilidad tuya. No es culpa tuya. Si has nacido en África o en... yo que sé dónde. En Vidueira. En Vidueira. En una aldea perdida por ahí que hay 4 árboles y 2 casas. Te enseñaba a ordeñar a la vaca. Ya está, ordeñar a la vaca y listo, ¿no? Bueno, pero es responsabilidad tuya si te quedas ahí o no. Sí, se cultiva. Bueno, alguna cosa más sabrás, ¿no? Alguna cosa más sabrás, ¿no? Entonces esa no es culpa tuya el caer ahí, ¿no? Pero sí es responsabilidad tuya lo que tú haces con eso. Eso es lo que muchas veces se nos olvida. ¿Sí? Fue ayer cuando decía, ¿no? De cómo puedes... creo que era ayer, ¿no? Bueno, un día de estos, ¿no? Uno cae donde cae, ¿no? Donde la cigüeña le suelta, plas, ahí caes, ¿no? Bueno, ¿y tú qué haces con eso? Yo podía haberme dedicado con un hermano mío a vivir en su cueva, allá, que solo se entiende con los suyos, ¿no? E incluso si le hablas en castellano ni te mira. Allá, en su cueva, allá. Mal visto que hablas castellano también, ¿eh? Bueno. Si no eres de allí.
Sin embargo, sacaste el carnet de conducir para salir de ahí. En 12 días. Le tiene un orgullo a él, le sale el ego. Que se lo dan a cualquiera. En aquella época no había tantas normas ni tantas reglas como ahora. No, seguro que muchos tenéis el carnet de mucho antes que yo. No hace tanto tiempo que tengo yo el carnet. Ahora, cuando me lo procesan, que como, ¿qué hay que sacar el carnet? Ya. Yo lo tengo también. Y no te lo reconocieron. Y no te lo reconoció tu padre encima. Pero puedes salvarme de eso. Bueno, pero mi madre me dijo, sepa, ven. ¿Sepa ven? Como ya me dijo, si te vas a matar, mejor no lo cojas. 4. La ciencia, el arte y la filosofía, o la moralidad, no satisfacen completamente nuestra naturaleza. La conciencia religiosa obstruye persistentemente en cualquier nación, clima y edad. Se rehúsa a ser silenciada y se alimenta del ollejo de la superstición si no encuentra el pan de la verdad. El espíritu que es el hombre no cesa en su búsqueda del espíritu universal que es Dios, y la respuesta de una parcialidad divina, pero con la promesa de más, es la religión. No es suficiente con la religión. No es suficiente. Es como aquí poéticamente llama Aníbal Besart, que me llamó mucho la atención esto, el ollejo de la superstición. Porque la mayor parte de las veces las religiones tienen que ver con la superstición. ¿Cómo se forja una superstición? Falta de conocimiento y emociones enlazadas a relacionadas con una forma de adoración, un ritual, una imagen, yo qué sé lo que. Da igual que sea San José, que la Virgen, que San Pedro, que una Virgen de estas de para allá que eran... Como una Anunnaki. ¿Una cómo? Anunnaki. Una Anunnaki, lo que sea. Una fantasía, ¿no? Dentro del zoroastrismo, que es una de las primeras religiones que existió, se le adora a la Anunnaki, que es la primera virgen supuestamente, pero era una virgen reptil, o sea, un reptil, lo que ahora la gente llama reptilianos. Sí, andianos. Y supuestamente son extraterrestres. Bien, bajo estos 4 encabezamientos, ya vamos a terminar, pueden presentarse todas las enseñanzas teosóficas más importantes para la vida humana y para la conducta. Quedarían unas pocas indicaciones sobre las aplicaciones prácticas de ellas a los problemas sociales y alguna indicación, porque dentro de los estrechos límites de este pequeño libro no es posible más, de las visiones mayores del pasado y del futuro que se abre ante nosotros por la teosofía. Cualquier división que pretenda dividir el realmente indivisible espíritu, la chispa del fuego universal, no es satisfactoria y tiende a velarnos la unidad de conciencia que es nuestro ser. Sensaciones, emociones, intelecto, son sólo facetas de un diamante, aspectos del espíritu uno. La vida espiritual, la religión, debe ser una síntesis de la ciencia, la moralidad y la filosofía, que son sólo facetas de la religión. La religión debe de abarcar todos los estudios, así como el espíritu abarca todas las formas. Nuestro ser es único, no múltiple, aunque su vida se exprese a sí misma en múltiples formas. Por lo tanto, aunque he dividido el tema en partes en búsqueda de la claridad, ruego a mis lectores que recuerden que la clasificación es un medio y no una finalidad, que las clasificaciones son muchas, en tanto que la conciencia es una sola, y que mientras que para dar una explicación lúcida debemos evitar confundir a las personas, tenemos que tener presente siempre que no debemos dividir a la sustancia. Una cosa es que nuestra mente, por su programación, por su manera de funcionar, necesite del análisis y por lo tanto de separar. Analizar es separar. Tú cuando te vas a hacer análisis de sangre, ¿qué te hacen? Colesterol tanto, ácido úrico tanto, no sé qué tanto, ¿no? De la sangre saquen las partes, ¿sí? Pero esa es la realidad. ¿Tú juntas esas partes y tienes la sangre? No. No. Hay una parte de la realidad que falta en el análisis y es la síntesis, la suma de las partes, ¿sí?
Y la síntesis te la da la conciencia, no el intelecto. No el intelecto. El intelecto es la herramienta que genera pensamientos, que utiliza el cerebro para elaborar sus pensamientos y funciona por división y comparación. La conciencia no. La conciencia abarca. Una vez que te has dado cuenta de algo, ¿puedes hacer como que no? No, ya es tuyo. Ya forma parte de ti. Ya no hay separación. Eso que te has dado cuenta y tú, ya sois lo mismo. ¿Sí? Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto. Solo con el análisis, solo con el trabajo intelectual, no basta. Es muy importante porque eso nos va a llevar hasta las puertas de... Pero la comprensión se dará con la intuición, con la conciencia, con el aspecto superior del ser humano. Y es algo que tenemos que ir despertando, desarrollando, activando, expandiendo todo lo posible por nuestro trabajo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sí? Hace unos cuantos años, uno de los congresos de yoga que hicimos, yo creo que fue el de Donosti. ¿No estabas en el de Donosti? ¿Alguien estuvo en el congreso de yoga de Donosti? En el Cursal. El primero de los puentes del río Urumea. ¿No? ¿No estuvisteis nadie ahí? Estaba dedicado precisamente a esto. Planteaba yoga, ciencia, religión o filosofía. ¿Sí? ¿Sí? Eso planteaba, y allí cada uno soltamos nuestra historia lo mejor que sabía. Yo enseñé el mantra de la Guardia Civil en ese congreso. El mantra de la Guardia Civil. Bueno, pues porque me servía mucho cuando estoy así medio una raya, otra raya, otra raya, otra raya, otra raya. Es importante tener en cuenta el mantra de la Guardia Civil. ¿Por qué no lo enseñarás? Eso, previo pago, ¿cómo es el número de cuenta? No, en negro, por favor, en negro. Me faltó a mí en el de Gijón. Así nos va. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, algún cuestionamiento más, algún planteamiento. Son las 12 ya, porque hemos estado charlando un buen rato con todo esto. Yo pensaba que en 5 minutos iba a leerlo y ya está. No pasa una hora y media aquí tan ricamente, ¿eh? Bueno, hay mucho que comentar. Está muy bien, genial. está muy bien, sí. Genial. La verdad es que... Oye, Aníbal está con esa pena así poética que tiene de poner las cosas así en plan bonito. Está bueno, ¿eh? Está bueno esto. Muy bien, bueno, pues ahora los ponentes de las siguientes charlas.